Wangis tukulkunata, ayurra nukanchiwa kangeche, kunapuncha achikak rimaikona huillangapa mikanchi. Estos son nuestros titulares. Desde la serranía del Perijá, en el departamento del Cesar, el pueblo Yupa defiende su territorio ancestral. Logros de la política de restitución de tierras son insuficientes para las necesidades de los pueblos indígenas despojados. Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas plantea propuestas para proteger los derechos de las indígenas desplazadas. El oficio del palabrero guayú se presenta en Bogotá dentro de una exposición del Museo del Oro. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Saludamos a todos los pueblos indígenas y a todos aquellos que luchan por defender el derecho a la tierra y al territorio en Colombia. De igual manera, saludamos a nuestra compañera del pueblo Pijao, Lorena. Hola compañera Lisbeth, para empezar la información, hoy en Colombia Nativa, este 20 de julio se conmemoran 104 años de vida republicana en el país, junto a los hermanos y hermanas de los pueblos originarios, afrodescendientes, pueblo run, mestizos y demás etnias que nos acompañan cada semana en Colombia Nativa. Hacia la parte alta de la serranía del Perijá, en el departamento del Cesar, fueron arrinconados los indígenas Yupa después del despojo territorial al que fueron sometidos. Así es, Lorena, desde estas montañas resisten incansablemente para no permitir que el conflicto armado, los megaproyectos, la expansión de cultivos de uso ilícito los exterminen. Los indígenas bajaban a pescar, duraban alrededor de 10, 15 días en la pesca y de ahí se iban para arriba. El pueblo Yupa ha sufrido un despojo histórico de su territorio que se inició en la época de la colonia. Hoy nada es como antes. El conflicto armado, el confinamiento y la presencia de multinacionales ponen en alto riesgo la vida de más de 8.000 indígenas Yupa. La gran remetida de la bonanza marimbera, que fue donde la gran colonización y de los grandes cultivadores de marihuana arrasaron con todas las montañas que existían en nuestro territorio. Hoy, vueltas cafeteras algunas, hoy vueltas pasto para la ganadería, llega el flagelo del conflicto armado. Primero llegan las guerrillas a dominar el territorio, a dominar la serranía, supuestamente por un corredor estratégico para la operación de ellos. Luego vienen los paramilitares, asesinan campesinos, entran a nuestro territorio. El gran paramilitarismo tumbó toda el maderable de los ríos para ellos comercializarlo. Al despojo territorial se suma el desplazamiento forzado que genera serios problemas sociales. Es toda la serranía del Perijá y es un corredor estratégico tanto para las guerrillas como el fenómeno que existió del paramilitarismo. Y a eso se suma el batallón de alta montaña que está incluso en lo que ellos denominan un sitio sagrado, que los niños están físicamente muriéndose de hambre, de desnutrición, porque al no poder hacer sus prácticas culturales en su territorio, les ha tocado desplazarse, a tal punto que encontramos yupas en situación incluso de mendicidad, en las calles de Valledupar, en Bosconia, en Santa Marta, en La Guajira. El confinamiento en territorio yupa no solo es producto del conflicto armado, también responde a políticas estatales que restringen su derecho territorial. La otra gran colonización que nos hizo el gobierno legalmente y jurídicamente fue que nos encerró en los resguardos y nos dejó la gran mayoría de nuestro territorio ancestral sin protección jurídica, lo que hoy permite que el gobierno haga lo que quiera porque no está jurídicamente protegido. Sumado a ello, el gobierno diseña políticas que atentan contra la vida de los pueblos indígenas, favoreciendo economías de empresas multinacionales. La otra gran amenaza son las políticas del gobierno nacional, como es la explotación minera, la implementación de cultivos como es la palma africana, de monocultivos. Si bien la Corte Constitucional, a través del Auto 004 de 2009, busca salvaguardar 36 pueblos indígenas, se requiere ir más allá de los diagnósticos. Es urgente su implementación. No solo la formulación, sino que el gobierno entienda que tiene que destinar recursos y estrategias para que estos planes se implementen en las comunidades. El tiempo de hoy no volverá a ser como el de antes. Por eso este pueblo guerrero continúa su proceso de lucha y resistencia para salvaguardarse. En ese tiempo uno sembraba la mata de maíz y sabía que iba a coger maíz, porque era que el tiempo era un tiempo bueno. Y además de cazar, pescar, son recolectores
de plantas, donde está incluso su medicina tradicional. Esa problemática de despojo ha hecho que el pueblo yupa hoy esté en riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Luego de más de 3 años de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los pueblos indígenas siguen teniendo importantes cuestionamientos sobre los resultados de esta política. Los pueblos indígenas que fueron desplazados y despojados de sus territorios siguen esperando que se les restituyan sus tierras y se les reparen los daños sufridos, por lo menos según lo definido por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Parece que este retorno tiene más de show que de garantías efectivas para el reconocimiento del enfoque diferencial para el caso de las comunidades indígenas ancestrales. A la gente prácticamente lo que le hacen es una oferta para que deje la ciudad, resolverle un problema a los administradores locales y devolverlos a sus lugares de origen. A 3 años de la sanción de la Ley 1448 de 2011 y de la expedición del Decreto 4633, que define las medidas de reparación y restitución para los pueblos originarios, el balance de las organizaciones indígenas y de diferentes defensores de derechos humanos es que los avances aún son inciertos y que falta voluntad política de las instituciones para aplicar estas normas. En principio, dejar claro que la restitución de tierras en territorio nacional es muy preocupante, no lo tenemos porque eso es colectivo, no se está avanzando y en este momento el avance que hay es unas reuniones que han hecho y lo retornado igual. Por esto los pueblos indígenas han venido exigiendo que se cumpla con el derecho de sus víctimas a ser reparadas integralmente y que el retorno de los desplazados goce de las garantías necesarias. La restitución y el retorno tienen que verse ligadas, es decir, tienen que estar de la mano por la especial protección que sobre derechos territoriales existe en Colombia a la luz de la normatividad internacional. Lastimosamente, si se hace un diagnóstico objetivo, la institucionalidad no ha respondido a satisfacción en relación, por ejemplo, del decreto 4633, que contempla una serie de medidas de reparación de los daños causados a los derechos territoriales. Teniendo en cuenta los insuficientes avances de la política de restitución hasta el momento, ¿tendrá el Estado capacidad real para reparar a las víctimas? La propia Organización Nacional Indígena de Colombia ha generado una serie de comunicados y de pronunciamientos alertando a la institucionalidad, exigiéndole a los entes de control, es decir, a la Defensoría, a la Procuraduría y a la Contraloría, que hagan un seguimiento real y efectivo a esta grave situación que es una tragedia y que está contribuyendo a el exterminio físico y cultural de un pueblo. Una política de restitución que se hace en medio de un país que sigue en guerra, que sigue en conflicto que entre otras razones ha sido provocado justamente con la intención de muchos de los actores armados de despojar a los campesinos de las tierras ricas del país. Continuamos con Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré de que hasta mayo de 2014 la Unidad de Restitución de Tierras recibió 63.951 solicitudes para restituciones a nivel nacional. Para el año 2012, la Mesa Permanente de Concertación presentó 35 casos de comunidades indígenas, de los cuales solo se dio prioridad a 13. También me enteré de que para este año la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, presentará ante la Mesa Permanente de Concertación 95 casos, donde los pueblos originarios que han sufrido mayor despojo de sus tierras están ubicados en la Orinoquía y Chocó. Hace 6 años la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional la protección de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el país. Lorena, ¿en qué situación se encuentran las mujeres indígenas? En efecto, Lisbeth, dentro de lo ordenado por la Corte se encuentra el programa de protección a los derechos de las mujeres indígenas desplazadas, en torno al cual han venido encontrándose lideresas de los pueblos originarios de todo el país, con el fin de proponer soluciones a los vacíos existentes en las políticas públicas sobre este tema. Hemos concretado el documento Propuesta para la implementación del Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Mujeres de las organizaciones indígenas ONIC, OPIAC,
CID, Pueblo Misak, Aico Social y autoridades tradicionales Gobierno Mayor conformaron una mesa coordinadora nacional desde la que vienen trabajando en el programa de protección de la mujer indígena frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado. La socialización y el comienzo del trabajo del Auto 092 nos sirvió a nosotras de excusa para reunirnos, para encontrarnos, para hablar de nuestras afectaciones como mujeres indígenas que nunca habíamos podido reunirnos a pensar en qué es lo que pasaba con nosotras mismas. El Ministerio del Interior facilitó que las indígenas se reunieran, se escucharan, hablaran y tejieran pensamiento para lograr sistematizar sus apuestas que fueron protocolizadas en 2013. El derecho que merecemos todas las mujeres en salud, educación, en todo lo que merecemos el derecho. Le exigimos o le pedimos al gobierno nacional con todas esas políticas de Estado que comience a pensar que tenemos prácticas diferentes de esa política que a diario cambian de ley. Este ha sido un proceso de diálogo y entendimiento con el que se busca expresar las afectaciones, problemáticas y sentimientos, un tejido para fortalecerse organizativamente, pero sobre todo para crear lazos de unificación entre las mujeres indígenas a nivel nacional. Cuando nosotros vivimos el conflicto realmente fue una cosa muy dura que todavía nos sigue afectando, pero dentro de esa armonía nosotros como mujeres somos las recolectoras. El poder compartir, el poder integrarnos entre todas. Todos estamos unidas, ojalá siga eso, ojalá eso, mi Dios, que nos ponga de frente para nuestros derechos, para nuestra familia, nuestros nieticos. ¿Sí? Yo los deseo una vida de fuerza, de una mentalidad que no domine el fracaso. Las mujeres indígenas presentaron sus exigencias en un documento al Gobierno Nacional, esperando la implementación de medidas que, entre otras cosas, les permita la protección de sus tradiciones, cultura y cosmovisión propia y logren mantenerse al margen del conflicto armado y las consecuencias de este. La historia indígena ha sido escrita con sangre. Por décadas se han violado los derechos humanos y eso les quemaban tiros. Pegó directamente en la cara. No hay nada, no se está haciendo nada en nuestras comunidades. Si nosotros vamos a estar aquí, que nos mate aquí en nuestro territorio. Ha sido analizada. La problemática que tenemos sobre todo es con las multinacionales, ¿no? Con el proyecto que van a construir en la zona de Cañaverales y desde hace 3 años ya hemos venido luchando, hemos parado el proyecto con MPX, pero ya según escuché, ya MPX vendió esto a unos chinos y sabemos que esto no es nada fácil, sobre todo por la masacre que hacen con los sitios sagrados, es decir, la destrucción que se hacen con los sitios sagrados. Desde ahí yo creo que es el delito más grande del mundo para nosotros los pueblos indígenas. Suyaichi, ñamsamungapam canchi. Continuamos con Colombia Nativa. Para los pueblos indígenas andinos, la culminación de un ciclo y el inicio de otro se requiere agradecer a la Madre Tierra y al Padre Sol por sus favores. Para los quichua, se trata de un acto de reciprocidad, de dar y recibir para establecer lazos de fraternidad y unidad. En Colombia Nativa, un momento indígena. Y esa persona se le entrega este castillo para el año entrante, si Dios da vida, tiene que venir el doble, o sea que uno más. Nuestros ancestros que nos dejaron la huella que es imborrable.
pero llegan otros. Entonces continuará hasta toda la generación que vienen. Los guayú son el pueblo indígena más numeroso entre Colombia y Venezuela. Existen más de 270.000 habitantes justo del otro lado de la frontera. Lorena, ¿cómo pueden nuestros televidentes acercarse a la cultura guayú en Bogotá? Sí, Lisbeth, desde el pasado 6 de junio el Museo del Oro le realiza un homenaje a través de la exposición Puchipú, el oficio de la palabra entre los guayú, en la que el público podrá disfrutar de esta cultura hasta el mes de septiembre. Esta exposición invita a colombianos y extranjeros a conocer los fundamentos, principios y procedimientos del sistema normativo del pueblo guayú. Los puchipos no son jueces, no son árbitros y no son conciliadores. Los puchipos son intermediarios que pueden ser mediadores. Por lo tanto, él no produce ninguna sentencia, sino que lleva a las partes a que ellas mismas logren el acuerdo. Él facilita el acuerdo a partir de mensajes y de recursos retóricos que hacen un encomio de la vida, la libertad y la paz. La muestra fue preparada por el antropólogo guayú Wilder Guerra Curbelo, gerente de la sucursal del Banco de la República en Riohacha, a partir de su experiencia como palabrero, para dar a conocer esta importante práctica cultural del pueblo indígena más numeroso del país. Este saber y práctica ancestral que pervive entre los indígenas guayú ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y es reconocido en Colombia y Venezuela como un ejemplo de sabiduría y entendimiento. Así, los palabreros construyen paz y tejen lazos de reconciliación a partir de la sensatez y el respeto por el otro, convirtiéndose en un ejemplo de los pueblos originarios para el mundo entero. La justicia tradicional guayú actúa solo por petición de parte, no de oficio. Un palabrero solo puede asumir su función como tal cuando es llamado por un grupo familiar que le encomienda la tarea de llevar un mensaje. Ese mismo grupo familiar puede quitarle esa misión si ve que su desempeño no le satisface o no conduce a un arreglo satisfactorio de una querella. Y en articulación desde la medicina ancestral y hacia la medicina occidental. Inicialmente lo que queremos es visibilizar el proceso que ellas han venido haciendo en Bogotá en el marco de las atenciones de promoción y prevención a mujeres, a los niños, a las niñas. Inicialmente de las atenciones que se tienen con la población étnica, pero que ellas en su ejercicio de diálogo han propuesto al sector salud que estas deben permear para la ciudad, para toda la ciudad. Este evento permitió reconocer y valorar el trabajo que realiza una mujer partera, un conocimiento ancestral que va más allá de atender un alumbramiento y que se define por el acompañamiento que se realiza incluso desde la primera menstruación de la mujer. La partera tradicional no solo se enfoca en atención del parto, sino en una serie de saberes asociados a la partería, como es el uso de las plantas medicinales. Alrededor de todo el ciclo reproductivo de una mujer, una partera es la que está ahí bajo su cuidado, de la menstruación hasta llegar hasta su menopausia. Por eso el registro, la memoria de una partera en una familia queda para toda la vida. Las mujeres parteras son fundamentales en una comunidad. Ellas son el apoyo de las madres desde la etapa de gestación hasta que llegan al alumbramiento de un nuevo ser. Ellas buscan mejorar las condiciones de vida de las nuevas madres en esta etapa de la vida. Mi madre era una partera muy reconocido dentro de nuestro resguardo. Ahí ella no miraba si había una parte económica, no, simplemente era servir. No importaba la hora,
el sitio, donde sea, y eso era, ella lo hacía con mucho amor, había salvado a muchas mujeres, a muchos niños, ha traído al mundo, porque ese es un don que Dios le dio a ella. En este encuentro se habló del reconocimiento que debe tener la labor de las parteras, pues estas mujeres, sin necesidad de un título otorgado por una institución de educación, están llenas de conocimiento y sabiduría milenaria sobre el uso de la medicina tradicional, las plantas y la espiritualidad para apoyar la salud de las mujeres en esta etapa reproductiva. Más allá de encuentros, más allá de diálogos, lo que buscamos es que efectivamente no solamente las acciones diferenciales que plantea la población étnica, sino que podamos permear en un parto humanizado. ¿Sí? Que podamos tener mujeres gestantes felices, tranquilas, armoniosas de traer vida a este mundo, y pues que hoy el Sistema General de Seguridad Social aún le cuesta. Agradecemos a toda nuestra audiencia. Recuerden que pueden escribirnos a colombianativa.informativo@gmail.com. Pay señorcito, pay mamitica, tucu y cunata, sus ponche y cote, caipi tu guanacusunche.